Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este último trimestre estamos estudiando este tema muy interesante, el cual lleva por título el Evangelio según Pablo a los Corintios. Un tema muy interesante que hemos estado viendo durante este trimestre. Estamos al final del trimestre, pero en esta última semana del trimestre tenemos este tema muy interesante también, que es embajadores de Cristo. Estoy seguro que estamos aprendiendo muchas cosas interesantes para nuestra vida espiritual. Pero ahora quiero que juntos vayamos y recordemos el texto que estamos aprendiendo durante esta última semana del trimestre, el cual se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, verso número 20, el cual nos dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos encontrar a través de este medio para juntos compartir el estudio de su palabra. Queremos pedir que nos ayude, quede con nosotros, nos pueda bendecir y que a través de este estudio podamos comprender su voluntad y vivir por ella. Quede con nosotros, denos su buen espíritu y sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy, y el apartado para el día de hoy lleva por título Ministros de la Reconciliación. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios? ¿Cuál será la forma en que nos podemos reconciliar con Dios? Recuerda que somos ministros de la reconciliación, pero ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios primeramente? Vamos a dejar que la Biblia nos hable sobre este asunto. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el texto que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2. Y allí vamos a leer los versos 11 al 13 y después vamos a leer el verso 16. Y ahí leemos de esta manera: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión, porque la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Esto es, a través de Jesús, nosotros somos reconciliados con Dios, tú y yo. Esto es, si nosotros aceptamos a Jesús, tú y yo somos reconciliados con Dios. Muy bien, pero no es todo lo que la Biblia dice. La Biblia nos habla aún más. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Hebreos, capítulo 2, el verso 17 y verso 18. Mira cómo dice: por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivos y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros somos reconciliados con Dios mediante la muerte de Jesús. El aceptar a Jesús trae como consecuencia la reconciliación. Y así como somos reconciliados, también somos embajadores para reconciliar a otros con Dios, a través de Jesús, por supuesto. Muy bien, pero vamos a dejar que nos explique esto la pluma inspirada. Así que para ello, acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en la Educación Cristiana en la página 160 y nos dice así: aléjate de la voz de Satanás y de hacer su voluntad, y ponte al lado de Jesús, posicionándote
posesionándote de sus atributos, de aquel que posee una sensibilidad aguda y tierna, que puede hacer suya la causa de los afligidos y los que sufren. El hombre al que se le ha perdonado mucho, amará mucho. Entonces, cuando yo soy perdonado, cuando Jesús me acepta, entra en mi vida Jesús, soy perdonado, entonces me he reconciliado con Dios. Y entonces nosotros podemos ir allá e invitar a otros a reconciliarse con Dios. Pero recuerda ese acercamiento hacia Jesús, esa relación con Jesús que ofrece perdón de tus pecados y de los míos también. ¿Nos damos cuenta? Así es que somos reconciliados con Dios. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Así que acompáñame a leerlo. Se encuentra en Educación Cristiana, página 160. Jesús es un intercesor compasivo, un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él, la majestad del cielo, el Rey de la gloria, puede mirar al hombre finito, sometido a las tentaciones de Satanás, sabiendo que ha sentido el poder de las artimañas de Satanás. Entonces, si nosotros nos acercamos con Jesús, Él es fiel, es compasivo, es misericordioso. Él mismo sintió las acechanzas del enemigo, las tentaciones del enemigo y las venció. Ahora, cuando tú te acercas a Él, Él sabe lo que tú sientes. Él sabe la presión que Satanás pone para que caigas. Y Él tiene misericordia y nos perdona y nos reconcilia nuevamente con Dios. ¿Te das cuenta? ¿No es maravilloso? Claro que sí. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. Al nacer de nuevo y reconciliarnos con Dios, ¿en qué nos convertimos? Esto es, cuando tú naces eres hijo de papá y mamá. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo y nos reconciliamos con Dios, ¿qué somos ahora? ¿Qué piensas tú que somos? Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable sobre este asunto y vamos a ver lo que está escrito aquí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, y allí vamos a leer el verso 18 y verso 19. Veamos cómo nos dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que entonces tenemos un encargo ahora. Tú eres un agente de Dios para reconciliar al mundo con Dios también. Cristo ya lo hizo contigo, ahora tú tienes que hacerlo con alguien más, tienes que invitar a las personas a reconciliarse con Dios. ¿Te das cuenta? ¿En qué nos convertimos? En hijos de Dios, pero somos embajadores que reconcilian a los demás con Dios también. Los invita a reconciliarse con Dios. El que reconcilia es Jesús, pero nosotros somos colaboradores suyos. Vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos hable y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en la Review Angel, que fue escrito el 3 de enero de 1893 y nos dice así. Tanto los ministros como los laicos deben ser estudiosos de la Biblia y entender cómo actuar con respecto a los descarriados. Muy bien, no es trabajo del pastor, no es trabajo del ministro, no es trabajo del misionero, es trabajo de todos, porque tú fuiste reconciliado, yo fui reconciliado, mi deber ahora es ayudar a otros. ¿Nos damos cuenta? Cómo tratar con aquellos que no saben, con aquellos que están en necesidad. Vamos a continuar y vamos a ver ahora qué más nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El discurso maestro de Jesucristo en la página 23 nos explica: los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina y en ellos se expresa el amor compasivo de Dios. Todos aquellos cuyos corazones estén en armonía con el corazón de amor infinito procurarán salvar y no condenar. Cristo en el alma es una fuente que jamás se agota. Donde mora Él, sobreabundan las obras de bien. Entonces, si realmente nosotros experimentamos eso, muy bien, vamos a tener como consecuencia en nuestras vidas el ayudar a otros, el hacer obras buenas para aquellos que están en necesidad. Muy bien, esto se manifestará en tu vida, en la mía, pero en que te conviertes en un colaborador con Jesús. Lo mismo que Él hacía, harás tú también.
Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Al oír la súplica de los errantes, los tentados, de las miseras víctimas de la necesidad y el pecado, el cristiano no pregunta, ¿son dignos? Sino, ¿cómo puedo ayudarlos? Aún en la persona de los más cuitados y degradados, ve almas por cuya salvación murió Cristo y por quienes confió a sus hijos el ministerio de la reconciliación. Esto es cuando se ve alguna necesidad en alguien que necesita algo, no se va a preguntar si realmente, ¿será que va a ser bueno para él? No. Hemos de ver a un alma por la cual Cristo murió. Y entonces somos encargados con el ministerio de la reconciliación. Llevar a esa alma a los pies de Jesús, reconciliar su vida con Jesús, que puede encontrar paz en Jesús y entonces habrá conocido a Jesús y recibido el Evangelio. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ir ahora a este siguiente párrafo. Mira cómo dice. The Paulson Collection, en la página 118, nos dice así. Con su indiferencia, muchos miembros de la Iglesia han contristado al Espíritu Santo de Dios. En lugar de Cristo, deben suplicar a los demás que se reconcilien con Dios. Las agencias celestiales están listas para cooperar con los que se comprometen en la obra del Señor. Muchas veces nosotros nos mostramos indiferentes. Y cuando nos mostramos indiferentes, contristamos el Espíritu de Dios. Nosotros debemos de rogarle a otros que se reconcilien con Dios y Dios está dispuesto a cooperar con nosotros, pero a veces nuestra indiferencia no permite que esto ocurra. Y si no ocurre, estaremos en falta, por supuesto. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora cómo está escrito aquí en este siguiente párrafo. Acompáñame. El Espíritu Santo está esperando para unirse en simpatía con cada verdadero creyente y hacer de él un obrero para Dios. No se debe descuidar ningún medio que haga avanzar la obra que se ha de realizar. Debe haber menos exaltación propia y mucho más oración. Entonces, lejos de tener, de ser indiferente, de no tener simpatía, el Espíritu Santo está esperando para que nosotros hagamos algo y todo el cielo está esperando para que nosotros hagamos y ellos cooperen con nosotros y nosotros cooperemos con ellos. De esta manera podremos hacer la voluntad de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces necesitamos menos exaltación de nosotros, menos decir puedo o no puedo, y más oración, de tal forma que nos asemejemos a Jesús. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos ayude, nos guarde y que podamos cumplir con esta parte que nos corresponde. Perdone nuestros pecados y nuestras faltas. Ayúdenos a sentir simpatía por los demás y poder hacer lo que es nuestro deber. Quede con nosotros aquí. Bendíganos con su buen espíritu. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.